detrás de un pequeño detalle puede haber una gran investigación. Eso me lo aprendí a un amigo periodista. Entonces, uno siempre tiene que estar muy pendiente de los detalles. Y hubo un detalle en una película ganadora de premio Oscar a Mejor Película, Spotlight, que fue una película que retrató muy bien cómo el Boston Globe en el año 2001 y 2002 demostró que entre el 7 y el 10% de los curas de la arquidiócesis de Boston eran pederastas. Y con esta investigación tumbaron al poderosísimo cardenal Bernard Law, que era uno de los cardenales más poderosos de los Estados Unidos. Esto fue en 2002, pero solo hasta 2015-2016 sale la película, se gana el Oscar, yo veo la película y cuando termina la película hay un anuncio que dice, y en otras ciudades del mundo se han dado casos similares de pederastia y de encubrimiento, y sale en la lista de 206 ciudades, primero 105 ciudades de Estados Unidos y luego 101 ciudades del resto del mundo. Y la única ciudad colombiana que aparece en esa lista es Medellín. Y a mí me llamó mucho la atención. Es más, si vos vas a Google y buscas Other Cities Mentioning Spotlight, ahí puedes coger los pantallazos, porque son 4 pantallazos que aparecen en todas las ciudades y aparece solo Medellín. Al ser yo de Medellín y haber trabajado también como periodista en Medellín, yo dije, yo nunca en la vida he escuchado que en Medellín haya habido un escándalo por cuenta de un abuso sexual de un cura a un menor de edad. Nunca he escuchado de un sacerdote en la cárcel, condenado o en juicio, jamás. ¿Qué he escuchado yo de Medellín? Que es la ciudad de América Latina con más curas, y es cierto, es la ciudad de América Latina con más curas. Es la ciudad de América Latina con más parroquias, tiene más de 400 parroquias. Es una ciudad muy religiosa, Antioquia es un departamento muy religioso, eso es lo único que yo sabía. Pero al ver ese pequeño detalle, pues comienzo a indagar y comienzo a buscar. Y hago lo mismo que hicieron en la película. Si usted se fija en la película, cómo descubren los periodistas que entre el 7 y el 10% de los curas eran pederastas. Cogen los directorios telefónicos de la arquidiócesis. Cada arquidiócesis tiene un directorio telefónico. Y todo sacerdote tiene ahí su nombramiento, párroco en tal parroquia, rector de tal colegio, profesor de tal universidad. Pero si no tiene nombramiento, si aparece en blanco, ojo, aquí pasó algo con este. Y ellos descubrieron que los que no tenían nombramiento o aparecían en blanco eran los curas suspendidos por pederastia. Pues yo hice lo mismo, me conseguí los directorios telefónicos de los últimos 20 años de la arquidiócesis de Medellín, comienzo a hacer un cruce y ese primer cruce me arrojó una cifra, 17 nombres. 17 nombres de 17 sacerdotes denunciados por abuso sexual a menores y pederastia. Yo siempre voy a hablar de abuso sexual a menores y pederastia porque la pederastia es el abuso a menor de 14 años, el abuso sexual a menores es a menor de 18 años. Para la iglesia ambas son faltas morales que se tienen que castigar. Para el Código Penal pues hay una diferenciación entre si usted es mayor o menor de 14 años. Entonces, esa primera lista de 17 a mí me impactó bastante. Yo dije, wow, 17, esto es mucho. Pues tienen 1200 curas, 17 no es mucho en comparación a 1200, pero pues sí es una cifra bastante considerable. Comienzo a investigar esos nombres y llego a un nombre, Mario de Jesús Castrillón Restrepo, único cura condenado de Medellín, condenado por haber abusado de 2 menores de edad en la comuna 13, de 2 niños. Este sacerdote fue condenado, pero aún así la mayor parte de su condena la pagó en casa curar por cárcel. ¿Cómo llegó a ese nombre? Obviamente, cojo los 17, voy a la página de la Corte Suprema donde uno revisa los procesos judiciales uno por uno hasta que me encontré con ese y encuentro que estuvo hasta en Bellavista los últimos meses de su condena. Digo, wow, 17, voy donde mi jefe, que en ese momento pues era Julio Sánchez, digo, tengo 17 nombres, ¿qué hacemos? Y Julio me dice, tienes que hablar con el arzobispo. Y yo llevaba buscando al arzobispo más de un año. O sea, a esos 17 nombres yo no llegué de una, yo me demoré pues mucho tiempo para llegar a sus nombres. Yo dije, el arzobispo no me ha querido responder derechos de petición, llamadas, tengo su celular, no me contesta. Pues voy a irme para donde están todos los obispos los domingos a las 12. ¿Dónde están todos los obispos los domingos a las 12? Celebrando la misa en la catedral de su ciudad. Ahí, si usted va a la catedral de Cúcuta, a la catedral de Bogotá, de Medellín, de Manizales, ahí está siempre el arzobispo o el obispo. El jefe de esa iglesia está ahí dando la misa y yo pues lo voy a esperar. Me voy para allá, eso fue más o menos como un 15 de febrero, un domingo de febrero, como el tercer domingo de febrero. Cuando termina la misa, el arzobispo está entrando a la sacristía con sus vestimentas y con sus curas y me le atravieso. Monseñor, soy Juan Pablo Barrientos de la W, quiero hablar con usted de los casos de pederastia en la arquidiócesis de Medellín. Este señor se impactó mucho y dijo, no he tenido tiempo de atenderte, he recibido tus llamadas, pero no he podido, dame 15 días y te atiendo. Obviamente yo lo grabé,
Eh, y comenzamos a sonar una promo en la W todos los días. Muy pronto en la W, dejad que los niños vengan a mí, y la voz del arzobispo, dame 15 días, y ya con eso, pues, ¿qué queríamos? Hombre, comprometerlo. Usted ya dijo que iba a hablar con nosotros, esto es muy grave. 1 de marzo de 2018, el arzobispo viaja a Bogotá, viene con su abogado, se reúne conmigo, y ahí prácticamente me cuenta o me confirma todos los datos que yo tenía. Fue una confesión criminal, no tenía nada que hacer. Yo lo que hice fue sacar la lista de los sacerdotes uno por uno y él iba confirmándome. Ah, sí, ese fue suspendido por haber abusado de un menor. Ah, sí, este fue expulsado por esto. Todo me lo reconoció. Entonces era un tema que estaba ahí, que estaba callado y solo necesitábamos de un pequeño dato para llegar a esa gran investigación. Lanzamos eso el 21 de marzo de 2018. En esa primera tanda, obviamente hubo una denuncia contra el cura más famoso de Antioquia, que es el padre Carlos Yepes. Carlos Yepes es una institución en Antioquia. Iván, recordará usted que cuando secuestraron a Guillermo Gaviria y a Gilberto Echeverry, 2002, también secuestraron un cura, era el padre Yepes. Al padre Yepes lo sueltan al día o a los 2 días, a las pocas horas, con un mensaje. Pero fue a partir de ahí que el padre Yepes se convirtió en un personaje muy popular. Capellán de la alcaldía, capellán de la gobernación, ¿ya? Luego en el canal Televid, que es el canal católico por excelencia de Medellín. Entonces, meterse con Carlos Yepes, o sea, es más fácil meterse uno con el arzobispo y no le pasa nada, meterse con Carlos Yepes. Es el cura de los centros comerciales, de Oviedo, el va y celebra la misa, el cura de los ricos. Cuando presentamos los 17 casos, el único que llamó de los 17 fue Yepes a la W y dijo, quiero hablar. Primero se enganchó conmigo y estábamos en una discusión pues bárbara. Y estaba diciendo, es que es un demonio, no a mí, sino al hombre que lo denunciaba. Y en ese momento también llamó al hombre que lo denunciaba. Y entonces Julio, que Julio es muy genio para eso, cuando el cura está diciendo, es que es un demonio, pues mucha atención, tenemos comunicación con el demonio. Hernán Morales, buenos días. Muy buenos días. Usted se ratifica. Y el tipo entró con taches arriba y ratificó toda la denuncia contra Yepes. Ya luego ellos dos se agarraron. Después de esto vinieron 50.000 firmas a favor de Yepes. Ojo, denuncié 17, pero la gente solo protestó por Yepes. 50.000 firmas, llegaron a Caracol en 6 cajas para que rectificáramos. Luego vinieron tutelas, derechos de petición primero, tutelas, todas las perdió. Llegué hasta el Tribunal Superior de Medellín, allí le gané todas las tutelas a Yepes, pero me impactó que haya denunciado de 17 y que la gente lo haya protestado por uno y es Yepes, y obviamente él al aire dijo, invito a toda mi gente a que comiencen a escribir en las redes, mejor dicho, fue como echarme a todo el mundo encima. Y me cayeron, ese día al mediodía ya había 70.000 mensajes en Twitter, no oigo la W, y bueno, y luego se vienen las tutelas, yo dije, se encadenaron en Caracol Radio. A la semana siguiente unos católicos pidiendo que rectificáramos. Obviamente nunca rectificamos. Antes bien, comenzaron a llegar denuncias ya de todo el país. Y yo comencé a preparar la segunda parte de Dejar que los niños vengan a mí. Y en esa segunda parte llegaron 2 denuncias más contra Carlos Yepes. Ya no era una, sino 3 denuncias. 3 hombres denuncian a Carlos Yepes por haber abusado sexualmente de ellos. De frente, sin miedo. Ellos no dijeron, no, aquí él sabe quién soy yo. Y ellos lo denunciaron. Y ahí sí, antes de esa segunda parte, antes de que saliera, Yepes sacó un video, se llama Alerta de una trampa, es maravilloso, porque él sale pues con una voz así angelical, dice alerta de una trampa, un periodista conocido por sus posiciones radicales contra la iglesia publicará pronto, entonces ya le estaba preparando a su gente para lo que se venía, ¿no? Para las 9, porque yo también lo llamé, él nunca me contestó, entonces él ya sabía eso, entonces él preparó a su gente. Aún así, esa segunda parte de Dejar que los niños vengan a mí la presentamos el 25 y 26 de septiembre en 2 días y ahí presentamos 45 casos, ya de todo el país, pero 2 nuevos casos contra Yepes. A diferencia de la primera vez, no hubo marchas, no hubo firmas, no hubo mensajes en Twitter, no hubo nada, la cosa se quedó así. Pasa noviembre, recibo una llamada de Edgar Telles, a quien no conocía, me dice, quiero hablar contigo, y es cuando Edgar Telles me dice, no, queremos que hagas un libro con Planeta. A mí no me había ocurrido, entonces yo dije, bueno, listo. Ahí es donde nace, pues, Dejar que los niños vengan a mí. Entonces es como toda la historia de dónde nace y cómo se dio su desarrollo desde la radio hasta la versión impresa en el libro. Llega por allá el 22 o 24 de octubre llega la primera tutela contra el libro, pero esa primera tutela perfecta. ¿Por qué digo yo perfecta? Porque yo creo, Iván, que los ciudadanos están en todo su derecho
a interponer tutelas si sienten que sus derechos se han visto vulnerados. Y uno está en la obligación también de responder con todo respeto. A mí me han interpuesto muchas tutelas y yo las respondo simplemente. Esa digo que llegó bien fue porque el sacerdote presentó la tutela ante un juez, que cuando es una tutela contra un medio o contra un periodista tiene que ir a un juez del circuito. Ese es el juez de primera instancia. Entonces este cura lo hizo bien porque fue un juez del circuito. Y ese juez del circuito lo que hace es, sí, se acepta la tutela. Es decir, me notifican la tutela, responde y ya, pero no le mete un venenito. Nada, simplemente aquí hay una acción de tutela, vamos a estudiarla. Entonces yo dije, pues hay una tutela normal, no digo nada. Al otro día, 25 de octubre, otra tutela, la segunda. Y esa segunda tutela ya venía envenenada porque decía, como medida provisional se tiene que retirar el libro de todas las librerías hasta que yo lo lea y decida si el libro puede ir a la librería. Decía el juez. Y yo dije, no, aquí se me cayó esto. Lo bueno fue que el juez la embarró porque me notifica a mí, pero no le notifica a Planeta. Me imagino que pensaba que yo le iba a reenviar el correo a Planeta, pero eso no se hace así. A uno lo tienen que notificar a su correo electrónico. Y más a Planeta como empresa, pues el juez lo tenía que haber notificado. Ya, nunca notificaron a Planeta. Solo a mí me dijeron, entonces yo le dije a Planeta, pero le dije, esperen hasta que lo notifique a usted, entonces el libro sigue. Pero el 27 eran elecciones regionales. Entonces yo dije, si cuento esto ya, se muere. Se muere porque la gente está concentrada en las elecciones. ¿Quién va a ser el alcalde, el gobernador? Entonces dije, no, papá. Hablé con la FLIP, hablé con De Justicia, lo ayudamos, pero saquemos esto de semana entrante. Frente a la medida provisional, pues no hay nada que cumplir porque no han notificado a Planeta. Entonces sigamos así. Sábado, domingo. Yo dije, el lunes tampoco podemos decir nada porque se muere. El lunes están hablando con todos los alcaldes y gobernadores que ganaron y con los que perdieron. Sí, el guayabo. Guayabo. Pero ese lunes me llega la tercera tutela. Y esa tercera tutela también venía envenenada, porque en esa tutela el juez me estaba dando la orden de que en 4 horas tenía que revelarle la fuente del libro, la fuente de uno de los capítulos del libro, so pena de una sanción. Entonces, ahí sí nos preocupamos y dijimos, no, esto ya hay que sacarlo mañana. Entonces ya al martes 29 dijimos, pues tenemos que contarle al país pues, que aquí hay una clara censura, que hay 3 tutelas, una tutela que está muy bien puesta, porque no, pues, el juez responsablemente la va a estudiar, pero hay 2 tutelas que atentan contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Un juez no es editor, entonces no te tiene por qué decir a ti, yo leo el libro y después decido si el libro se vendió o no. Y un juez tampoco te puede obligar a ti a revelar las fuentes. Entonces esto hay que contarlo, y ese martes 29, pues conté en mis redes sociales. Ese día yo tenía una charla en De Justicia, íbamos a hablar de un tema de acceso a información, y ese día pues hubo un impacto en la opinión pública importante frente a la censura que se estaba imponiendo frente al libro. 3 jueces del oriente de Antioquia. Cuando ocurre esto, al otro día, el miércoles 30, de inmediato el juez, uno de los jueces quita la medida provisional, dice listo, no, la retiro, me equivoqué. Y al otro día, el jueves, la otra juez dice, pues sí, también retiro lo de que me tenga que dar el nombre de su fuente. Muy chistosa esa juez porque ella dice, si bien usted tiene la razón en todo lo que está diciendo, pues yo soy la juez y usted tendría que obedecerme a mí. Y ya, y el libro se disparó en ventas, porque yo creo que la mejor publicidad para un libro o para una obra de televisión, de cine o para una canción es la censura. Punto. Esa es la mejor publicidad. Yo, la verdad, yo dije, este libro sí podría acarrear algunos problemas. Yo creo que van a venir algunas denuncias penales, creo que van a venir algunas tutelas. No me las esperaba tan pronto porque fue menos de un mes de que el libro estuviese al mercado. Sin duda fueron esas 3 acciones de tutela de estos 3 personajes que están o hacen parte del capítulo 5 del libro, las que dispararon el libro y les quisieron que el libro al menos estuviera como en la mente de la gente. O sea, que la gente sepa que hay un libro que se llama así, Dejar que los niños vengan a mí, que es un libro que habla de denuncias contra sacerdotes, ¿ya? Eso es maravilloso. Esa es la mejor publicidad que uno pudiese recibir. Yo encontré unos patrones muy interesantes. Entonces, primero, el sacerdote pederasta ataca al niño vulnerable, al niño pobre. Vos no vas a ver casi nunca una denuncia contra un niño de una familia estrato 5 o 6. Segundo patrón,
El 95% de los niños abusados, y el pederasta lo identifica en el primer momento cuando llega y sabe cuál es su presa porque ese patrón es poderoso. No tienen papá. Tienen solo mamá. El 95% hay una ausencia de la figura paterna y el cura entra a suplir esa figura. Como que yo soy el papá de la casa, se hace amigo de la mamá, el amigo de los niños, pero se convierte en el papá del niño, la figura paterna. Y también es poderoso porque entonces ya sabe que esta familia depende de una mamá y no de un hombre, el hombre de la casa que va a defender, ¿ya? Muchos piensan eso, entonces también se liberan ahí de que yo puedo manejar más a la señora que es más piadosa que al señor que puede salirme más bravo. Tercer patrón, monaguillos, acólitos, niños que están ahí al lado del sacerdote, los servidores del altar. Niños que el cura no va a tener que ir a buscar a la calle, sino que le llegan ahí a la parroquia, que le llegan sagradamente todos los días. Niños que la mayoría sueñan con ser sacerdote, que harían lo que fuera por ser como ese hombre al que están viendo ahí en el altar, ¿ya? Entonces son niños que van a estar ahí disponibles todo el tiempo, a toda hora. El cura no tiene que ir a la calle, aquí me llega. Y cuarto patrón, son varones. El 95% de los casos, al menos de lo que yo he hecho, de los casos y del estado del arte que he investigado en todo el mundo, son niños, varones, hombrecitos. Muy pocas veces, aunque hay muchos casos, pero en proporción son más pocos los casos de mujeres abusadas, de niñas abusadas, de menores de edad abusada. Entonces ese también es un patrón poderoso en esta investigación. Cuatro patrones: niños pobres, niños sin padre, niños que son monaguillos, servidores del altar, y niños varones, hombres. O sea, uno siempre encuentra los patrones de las víctimas porque las víctimas se acercan a denunciar y uno tiene largas entrevistas y conoce esa historia. Del cura uno no conoce absolutamente nada porque el cura se vuela, lo cambian para otra parroquia. Muy pocos curas han hablado o han conseguido una entrevista, curas pederastas. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas logré una entrevista por primera vez en toda esta investigación con un cura pederasta que fue de aquí de Bogotá, que abusó de una niña de entre sus 10 y 15 años, a los 15 años la embarazó, pero él dice que era una relación de amor y que él estaba pendiente del calendario hasta que la niña cumpliera 14 años para poder declararle su amor, ¿ya? Hablé con él 2 horas y yo me quedé impresionado, o sea, porque el tipo lo contaba de la forma más natural, él creía que era normal y que lo que estaba contando, que la gente lo iba a entender. Él, en la entrevista me dijo varias veces, yo sé que la gente me va a entender porque es que el amor no tiene edad, ¿ya? Entonces, esa fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de hablar con un cura de una manera así muy personal, pero esa conversación no da para yo saber o entender o sacar unos patrones así como los puedo sacar con las víctimas, ¿ya? No lo tengo. Son sacerdotes católicos formados bajo la misma disciplina, bajo el mismo derecho canónico, bajo el mismo concordato, que el concordato es un tratado internacional entre Colombia y la Santa Sede firmado en 1973. Concordato era una vaina que tenía la Iglesia Católica casi con todos los países del mundo. Hoy en día iban solo 26 países tienen concordato con la Santa Sede. ¿Y esos 26 países dónde están? América Latina y África. O sea, países civilizados acabaron con el concordato porque entendieron pues que nadie puede estar por encima de la ley. Pero no podría darte un patrón específico del cura abusador porque pues para eso tendríamos que hablar más con ellos, tener acceso a ellos, cosa que no tenemos porque la iglesia es una organización sigilosa, hermética, que no permite que nadie se meta a sus archivos, que no permite que nadie se meta con sus sacerdotes, que tienen su propio derecho, porque uno incluso podría, si esto llegase a la fiscalía o a la justicia o a un juicio, uno como periodista tendría acceso a esos archivos como los tiene con cualquier otro ciudadano. No, la iglesia, como tiene su propio derecho canónico, tiene su propio tribunal eclesiástico, ellos guardan todas sus investigaciones y todas sus condenas y absoluciones. La iglesia tiene sus archivos que los llama archivos secretos. ¿Qué son los archivos secretos? Son aquellos archivos donde reposan los prontuarios de todos los curas que son denunciados en la curia, en la diócesis. Como la gente es tan católica, tan creyente, cuando hay un cura pues comete un delito que para ellos es una falta, un pecado, la gente no va primero a la fiscalía, la gente va primero a la curia a ponerle la queja al obispo. ¿Y qué hace el obispo? Abre un expediente y ahí anota todo y eso va al archivo secreto. Entonces ahí están las denuncias contra el cura borracho, que no es malo, pues no es malo emborracharse, pero dentro de la iglesia es una falta muy grave si alguien va a decir que el cura emborracha, entonces ahí va eso. También está la denuncia del cura
que tiene mujer, que tampoco es un pecado ni es una falla, pero que dentro de la iglesia, al que le descubra mujer, de inmediato lo expulsan. Es la cosa más bárbara. Hay una misoginia ahí que yo no entiendo. Entonces ahí también reposan denuncias contra curas que tienen mujer, que son faltas pero no delitos. O curas que tienen hijos en esas relaciones, que puede ser una falta dentro de la iglesia, pero que no es delito, que es una cosa hermosa, es natural. Y también denuncias contra los curas pederastas. Es decir, ese archivo secreto contiene todo. ¿Qué acaba de decir la Corte Constitucional? Bueno, yo todo el tiempo y en estos años de investigación, como me han bloqueado toda la investigación, derecho de petición, mande, y la respuesta de ellos es, no, esta es información reservada. Y siempre yo me iba a la tutela, y todas las perdí. Todas. Yo puse muchas tutelas, solo gané una, que se le gané a los padres salesianos. Esa tutela fue la que escogió la corte, una que gané ante los salesianos. Y escogió otra, una de las muchas que perdí contra la arquidiócesis de Medellín. Entonces escogió una que gané y una que perdí. Y esa tutela llega a la oficina o al despacho del magistrado Carlos Bernal Pulido, que pues es el magistrado de cierta forma, el de los cristianos. Él llegó a la corte apoyar. Sí, Santos se sintió traicionado incluso, pero él llega apoyado por Vivian Morales, por los sectores más conservadores y evangélicos, y está bien, pues normal. Entonces me sorprende que en la decisión que tomó la Corte Constitucional lo que dice es, no señores, no puede haber información reservada cuando estamos hablando de un interés superior, que es el de los niños. O sea, aquí el interés superior de los niños, la integridad de los niños, el cuidado de los niños está por encima de su privacidad y de su intimidad. ¿Ya? Usted no puede apelar reserva, decir que esta es información reservada porque es mi intimidad, cuando la denuncia es porque se ha abusado de un menor de edad. Entonces eso me pareció muy sabio. Yo no estoy pidiendo ni cuentas de la iglesia, ni cuánto gana, a mí no me importa eso. Yo estoy pidiendo algo básico, Iván, y es toda denuncia que involucran abuso sexual a menores de edad y pederastia tiene que llegar al escritorio de un fiscal, punto. ¿Qué pasa ahí después? No importa, a mí eso ya no me importa. Que el fiscal puede precluir la investigación o puede descubrir que el cura es inocente, pero es un fiscal de nuestro país, de nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Hace parte de nuestro... Ese es el Estado de Derecho. Llega un fiscal, el fiscal investiga, luego el fiscal acusa y luego un juez ya es el que condena o absuelve. Punto, eso es lo único que yo estoy pidiendo. O sea, toda mi denuncia es esto, porque mucha gente me dice, ¿usted por qué no investiga a los pastores evangélicos? Porque es que si un pastor evangélico viola a un niño se va para la cárcel de una. No hay ni concordato, no hay archivo secreto, no hay derecho canónico y no hay tribunal eclesiástico. ¿Lo juzgan como lo juzgan a usted o como me juzgan a mí? A los curas no. Cuando al obispo le llega la denuncia, él toma nota de eso con el vicario, eso va al archivo secreto, y ese archivo, Iván, lo mandan para el Vaticano. Y allá investigan según los apuntes del obispo y ahí deciden si absuelven, condenan al cura o lo suspenden. Es decir, aquí estamos hablando de que hay otro estado impartiendo justicia en nuestro estado, en el estado colombiano. ¿Cómo vamos a permitir eso? O sea, vamos a seguir permitiendo que toda denuncia contra pederastas y abusadores de menores la siga resolviendo el derecho canónico. No puede ser. A mí no me importa cuál va a ser el resultado de una investigación penal. Como le digo, puede ser que absuelvan al cura, que a eso llegue, pero al menos son unos fiscales, unos jueces, unos investigadores, unos funcionarios del Estado colombiano los que están tomando esa decisión en derecho, no unos curas que no están capacitados para hacer eso y no tendrían por qué hacerlo. Entonces yo creo que la pelea mía y la denuncia mía es el derecho canónico no puede estar por encima del derecho penal, punto. Porque es que si yo abuso de un menor de edad, a mí me mandan para la cárcel de inmediato. Si estos señores abusan de un menor de edad, pues los condenan a una vida en oración y penitencia y los mandan para otra casa cural o para otra parroquia donde siguen abusando de niños. No, señores, repito, el derecho canónico no puede estar por encima del derecho penal. Y yo creo que esa fue la decisión que tomó la Corte Constitucional al decir, no, aquí no debe haber archivos secretos cuando estamos hablando de menores de edad, cuando se trata de la integridad de los menores de edad.